Vamos a charlar con a Bárbara Bruese. Bárbara es infectóloga, que ella nos va a poder hablar más claramente sobre todo esto. Bárbara, buenas tardes, ¿cómo te va? Marcela Feudale te saluda. Hola Marcela, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, acá con la preocupación que tenemos todos, ¿no? Que es el hecho de que esto evoluciona y evoluciona de una manera que a veces es casi imprevisible, por eso este decreto de necesidad de urgencia que extiende la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre, ¿no? Se cae de Maduro que le tiene que dar la potestad al ministerio para moverse de acuerdo a cómo se mueva la enfermedad, ¿no? Sí, seguro. Sí, estamos en una situación compleja, sobre todo por la escasez de vacunas que hay. Uno pensaba cuando esto hace un año comenzó que a esta altura ya íbamos a estar haciendo vida normal, pensamos que era un tiempito y bueno, y se viene extendiendo y extendiendo. Si bien las vacunas se desarrollaron en tiempo récord, el tema es que no llegan. Entonces ese es un Sí, problema. claro. Y otro tema es que mientras no se inocule a la mayor cantidad de personas posibles, el virus sigue teniendo vía libre para mutar y para generar estas nuevas mutaciones que están apareciendo. Entonces, Vos sabés que sí, yo leía sobre la cepa de Manaus, esta cepa de Brasil, que es la que más preocupa a los infectólogos y que los preocupa a todos ustedes en el sentido de que es muy contagiosa y muy pareciera que genera una gravedad bastante importante dentro de las personas que se contagian esa cepa. ¿Cómo manejar eso? bueno, mira, yo creo que lo que habría que hacer, nada, no hay por qué estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que lo que habría que hacer en este momento es cerrar las fronteras, no disminuir los vuelos. Si nosotros en marzo del año pasado hubiéramos cerrado las fronteras, capaz sería otra la historia y no hubiera sido una cuarentena tan larga como fue. No creo que haya que limitar los vuelos, creo que hay que prohibirlos directamente, los vuelos y el ¿Y por transporte terrestre, porque en la triple frontera hay un problema importante, que no se limitó el paso en la triple frontera, y bueno, eso a la larga es una cuestión de tiempo. ¿Y por qué crees que el gobierno no lo dicta como tal? Digo, ¿tiene miedo? ¿Tendrá miedo a un poco rédito político? Es un año electoral, lamentablemente, pero me parece que le hace más daño el hecho de que la cepa llegue a nuestro país que la cepa se quede en la frontera, ¿no? Yo creo que sí, aparte si la cepa llega a nuestro país con la baja cantidad de inoculación que hay, además que todavía no se sabe si las vacunas son realmente efectivas para esta nueva cepa, volver a un confinamiento yo creo que no lo soportaría nadie, pero en el caso, pero puede llegar a pasar, es una posibilidad, porque si no se Ujú. toman las medidas anticipadas, puede pasar. Yo creo que en este momento el mal menor sería prohibir el acceso al país. Pero Yo bueno, pregunto, ¿no? Porque no sé y es por desconocimiento absoluto. ¿Sigue la cantidad el grupo este de infectólogos, de especialistas que rodeaban al presidente marcando el ritmo de la pandemia o no está más esa asistencia que el presidente tenía? yo creo que sí, que siguen asesorando al gobierno. La verdad es que sí, creo que sí. En los últimos tiempos, si bien se bajó un poco el nivel de exposición, siguen, me parece, Ujú. asesorándolo. Sí, lo que me llama es eso, ¿no? La atención. Digo, ¿cómo puede ser que o no les estamos prestando atención y priorizamos la política sobre la salud, ¿no? Porque lo que vos decís está claro, ¿no? La restricción de los vuelos no va a hacer que la gente deje de ir a Brasil, no va a hacer que la gente corra la probabilidad de contagiarse. ¿Qué pasa con esto que dicen ellos de aquellos que viajen a las zonas más complicadas, que puede ser Brasil o Europa, con cepas que son nuevas para la Argentina, y esta restricción que se plantea y los testeos que se plantean? ¿Puede llegar a ser efectivo o no? Mirá, el hisopado en la PCR es una foto. O sea, si yo tengo un periodo de incubación que son de 2 a 12 o 14 días, yo tengo ese periodo de incubación y hoy estoy en Brasil, me contagié ayer.
hoy me hago una PCR para viajar Claro. mañana y me va a dar Te da negativa. negativo. Entonces Claro. yo voy a ingresar al país y bueno, y sí, tengo que hacer la cuarentena, que es obligatoria, pero no todo el mundo la hace, eso es una realidad, porque si todo el mundo hiciera la Bueno, cuarentena, pero ahí no tenemos hubiéramos llegado hasta acá. claro. Pero la cuarentena es algo que la gente la va a tener que hacer por decisión propia o los van a obligar a instalarse como era el año pasado en un hotel rentado por el gobierno para que pase la cuarentena ahí y los van a controlar. ¿Cómo es la mano? O sea, yo me No, voy a mi casa y te prometo que voy a cumplir cuarentena. es así, firmás una Ah, declaración jurada y te pueden denunciar. Hay que recordar que cuando fue el año pasado, solamente Capital hacía lo de los hoteles. El que tenía ajá. domicilio en provincia, por ejemplo, no, si, iba firmando la declaración jurada a su domicilio y ¿Y nada, era así. por qué corremos ese riesgo los argentinos? Pero es que es inconsciencia, falta de previsión. O sea, porque es una locura, ¿no? Mirá que yo no tengo nada contra el gobierno, no soy antivacuna, no nada, pero digo, habiendo vivido la situación que vivimos el año pasado y viendo lo que pasa con el rebrote en el mundo, correr el riesgo de tener 30.000 contagiados por día en la República Argentina es un riesgo muy alto. Sí, yo creo que están haciendo lo que pueden. Hay que también saber que hay otras cuestiones que no son la puramente sanitaria, que son las cuestiones políticas, Y las cuestiones económica. económicas, claro. Estimo que no debe ser posible en este momento prohibir todos los vuelos o las salidas al exterior. Estimo que habrán analizado todos los factores, yo no lo sé eso. Ahora, Bárbara, yo te hago una pregunta, ¿no? Porque a mí la aplicación del sentido común mucho no me gusta, porque muchas veces el sentido común falla. Pero sí puedo decir que si alguien, vos tenés miedo de contagiarte algo y el periodo de incubación son 15 días, si yo durante 15 días cierro absolutamente todo, pero lo cierro todo, es decir, cierro la frontera, cierro los negocios, encierro a la gente de la casa, 15 días rigurosos, ni de una mosca como de los Campanelli, ¿me entendés? Y yo tengo que terminar con eso, o tengo que por lo menos ralearlo, ¿o no? Yo creo que sí, por eso o sea, en el caso de que volviera a ocurrir que se colapsara el sistema de salud, lo que se recomienda hacer es un aislamiento corto, así de 14 días. Igualmente, así saques la gendarmería a la calle, la fuerza de la multitud y No el vuelve pueblo a... es mucho más grande que la del poder policial, llámese de seguridad, que la del poder de seguridad. O sea, Ah, pero hemos ¿cuánto visto es en el plena porcentaje? cuarentena gente jugando un partido de fútbol que baja la policía y se le vinieron todos encima y nada, y lo siguen Yo haciendo. no manejo, yo no manejo estadísticas de cuánta es la gente rebelde a ese nivel, realmente no las manejo. No sé si ustedes, los infectólogos como tal, pueden más o menos tener una idea de qué porcentaje de la población puede ser la que no acate las órdenes, ¿no? No, es que ya con que se te revele el 10% de la población, ya no lo podés controlar. O sea, Claro. ya está estadísticamente probado que si se revela el 10% de la población, no se puede controlar. Qué Entonces, locura. bueno, de hecho esto pasó, lo hemos visto en las multitudinarias marchas, en Sí, el velatorio de Maradona, en la marcha de San Lorenzo, o sea, yo, sí, no, yo me dediqué a estudiar la pandemia de 1918, la de la gripe española, y también pasó lo mismo, ¿no? La gente no sí, no se es... rechazaba esto de, inclusive del uso del barbijo, ¿no? Que uno lo lee y parece que fuera del día de ayer, ¿no? Ujú. No sé, entonces estaremos en emergencia sanitaria. ¿Cuánto tiempo crees que nos puede llevar vacunar la cantidad de gente que necesitamos para lograr ese famoso escudo, inmunidad de rebaño, etcétera, etcétera? La verdad es que no te lo puedo decir porque no sabemos cuánta cantidad de vacunas va a entrar. Eso es, Pero si entraran, ponele, ¿cuánto se necesita en la cantidad de habitantes que nosotros somos? y yo creo que hasta septiembre más o menos tendríamos que estar vacunando. El tema es que tampoco sabemos cuánto dura la inmunidad de la vacuna.
Entonces, claro. cuando terminamos hay que volver a empezar y es como la Es un gripe. chino. Es un chino, claro. Sí. Sí, 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 sí. Ahora comienza la campaña de El tema es vacunación que, sí, antigripal también, que es sí. importante Y recordarle a la gente. es bueno darse la vacuna antigripal frente a la epidemia del COVID. ¿Puede llegar a tener algún tipo de efecto, alguna? No tiene ningún tipo de efecto, pero sí hoy tenemos, o por lo menos lo que circuló en el invierno fue el 97% de virus circulante fue COVID. Se podría llegar a complicar si empieza a circular influenza también. Entonces, es importante la vacunación precoz y hay que recordarle a la gente que entre COVID y la vacuna de la gripe, o sea, tiene que haber una separación interdosis de 14 días. ¿Sí? Eso Ujú. es importante. Si Ah, yo hoy me bueno, doy la bueno. de la gripe, tengo que esperar 14 días para darme 14. COVID y viceversa. No porque se haya encontrado que tienen algún efecto adverso, sino porque no está estudiado. Ah, ok, bárbaro. Entonces quiere decir que aquellos que tengan un turno para el COVID en estos días, es preferible que esperen a aplicarse y luego 14 días después la vacuna de la Claro. gripe. Te iba a hacer otra pregunta, pero se me acaba de escapar. Vos me decías que no se sabe cuánto tiempo dura la inmunidad de la vacuna. Bueno, se me escapó la pregunta, pero bueno, quiere decir que al momento tendremos que seguir cuidándonos. Hay ¿Cuáles que son las seguir cuidando. recomendaciones? Ah, esto te iba a preguntar. Yo me inoculo la vacuna hoy y la segunda dosis a los 21 días. ¿Puede ser a los 22 días, 23 días o tiene que ser estrictamente 21 días? No, es a partir de los 21 días. Esto es importante porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se vacuna lunes, martes y miércoles con la primera dosis, jueves, viernes y sábado con la segunda dosis. Entonces la gente por ahí le pone fecha probable de la segunda dosis en 3 semanas y la gente se vuelve loca. No, es a partir del día 21 y hasta el día 60 que me Ah, puedo ok, poner la segunda dosis. O sea, ok. si me paso del 21 no hay ningún problema, ¿sí? Lo que no me Sí, tengo que pasar es del día 60. una vez que yo me aplico las dos dosis, la uno y la 2, la uno, o sea, empieza a tener efecto 15 días después, las dos también 15 días después para estar yo alcanzando la inmunidad más alta. Mira, la inmunidad más alta se dice que se alcanza cerca del día 42 de la primera dosis, o sea, de la 42. dosis 1, Ah, y está bien, teniendo la dosis 2. está bien, está bien, ¿Sí? O sea, perfecto, serían a los 20 días de la primera dosis más los 20 días de la segunda dosis. perfecto. Entonces, a las 6 semanas de que yo me apliqué la primera dosis con el esquema completo de las dos dosis, se supone que tendría que tener inmunidad bien. Ahora, mayormente los infectólogos dicen, vos te aplicás la vacuna, pero puede que te contagies. ¿Cómo es eso? ¿Me conviene seguir cuidándome por las dudas? ¿Me puedo contagiar y el contagio ser más leve? Porque es medio confuso, ¿no? No, lo que demuestra la vacuna es que tiene una eficacia alta para evitar enfermedad cercana depende de la vacuna, por ejemplo, la de AstraZeneca es alrededor del 70%, la Sputnik del 96%, y del 92, perdón. Bueno, según la eficacia es eso lo que vos, es la cantidad, o sea, que vos podés llegar a desarrollar anticuerpos según la eficacia. Lo que sí la mayoría tienen es una efectividad del 100% para evitar casos graves o Ah, que requieran terapia ok. intensiva. Ah, Entonces, yo me puedo contagiar y parecer un cuadro leve como el de una gripe común, pero ¿qué pasa? Si no estamos todos inmunizados alrededor, yo puedo contagiar a un adulto mayor o a alguien con una comorbilidad que le puede llegar a generar un cuadro grave. Ese es el sigo siendo un vector de transmisión. Eso Por es eso importante es saberlo. importante que nos sigamos cuidando. Ajá. ¿Qué pasa con la sanitización de superficies que hay que dicen que no sirve, que esto, que el otro? Porque yo sigo limpiando, porque no voy a creer nunca que no pasa nada. Sigo limpiando productos, sigo agarrando los productos que me llegan del supermercado uno a uno con el chup chup, el alcohol, etcétera, etcétera. ¿Es conveniente seguir haciéndolo o no? Mira, la verdad es que lo que se demostró es que la forma de contagio a través de la vía indirecta, la directa es a través de las gotitas de flush
Y la indirecta es a través de las superficies, que yo toco una superficie contaminada, me la llevo a la boca, la nariz o los ojos y me contagio. Es muy baja, está descripta, pero es muy baja o casi nula. Entonces, por ahí uno se puede relajar ya a esta altura con tanta limpieza extrema, porque hay transmisión comunitaria y por más que yo limpie todo y todo en algún lado, siempre me puedo encontrar con el virus. Bueno, te hago otra pregunta que tiene que ver ya con la vacuna de AstraZeneca. Viste que en estos días surgió el tema que decía que había habido casos de trombosis, creo que fue en Europa, y que por esto iban a tratar de averiguar si era una consecuencia de la vacuna o si esas personas tenían una tendencia a formar trombos. Digo, son 9 países los que lo han suspendido. La Organización Mundial de la Salud, por su lado, dice que es segura. ¿Es segura? ¿No es segura? Porque acá se está poniendo la vacuna de AstraZeneca, que es la que se fabrica en la India, ¿no? Y a mucha gente le toca y uno no elige la vacuna que le toca. Sí, sí, los estudios de fase 3 demostraron que sí era segura. La OMS tuvo muchas idas y vueltas con lo cual es cierto que uno puede llegar a desconfiar o a bajar la credibilidad que tuvo, pero bueno, hay que recordar que esto es medicina basada en la evidencia, es un virus nuevo que estamos aprendiendo. Entonces, podemos llegar a comprender que la OMS se equivoque un poco. Pero entiendo la desconfianza que puede llegar a haber en la OMS, porque era primero barbijo sí, barbijo no, aerosoliza, no aerosoliza, entonces fueron muchos ida y vuelta que tuvo la OMS y que puede llegar a generar desconfianza. La verdad es que lo que se vio es que hubo 6 casos de trombosis, el resto se inocularon muchísima gente, y está bien que se abra una investigación, pero ante la escasez de vacuna no se debería dejar de vacunar por 6 casos solamente, ¿sí? Habría que Es un investigar un porcentaje muy poquito más, bajo. Es muy claro. bajo. Ajá. Habría que Eh, investigar un poquito más, sí, seguro, hay que... Pero bueno, los países que están bien económicamente y que tienen a disposición gran cantidad de vacunas pueden darse el lujo de dejar de vacunar claro, con determinada vacuna, nosotros no. claro, ese es el Está tema. bien, es mucho Eh, más grande el riesgo que se corre por dejar de vacunar que seguir vacunando. ¿Cuánto tiempo le queda de prueba a las vacunas para saber si son realmente efectivas? Porque digo, la Sputnik V, no sabemos si la fase 3 terminó. Y en el caso de la Sinopharm, estaban en la fase 3. No sé qué pasa con la de AstraZeneca, si realmente terminaron las 3 fases. Todas terminaron las 3 fases. Ah, Todas ya publicaron sus 3 fases. Por ajá, eso se pueden inocular en la población general. ajá. La Sputnik la había terminado, pero no la había publicado. Ah, ok. Ahora ya la publicó. Todas Ajá. terminaron la fase 3, lo que siguen todas es en fase 4, que puede durar muchísimos años, de hecho Ah, indeterminado, que cuando empieza a inocularse a la población, y lo que se busca ahí es encontrar efectos adversos en la población. Por eso hay que ahí se me... Sí, sí, efecto adverso asociado a la vacuna. Por eso sí. estamos denunciando todo, aunque sea lo más Ah, mínimo, ok. fiebre, todo lo estamos denunciando porque son vacunas que están en fase O sea, 4. que lo que está sucediendo ahora es el proceso normal de cualquier vacuna. No es que estamos Ese, apurados para, o sea, es el proceso normal. es el proceso normal, lo que pasa es que se hizo en tiempo récord Claro. y las fases 3 duraron un poco menos de lo que duran habitualmente y se aprobaron mucho más rápido. Ujú. Entonces, ese es el tema. Perfecto. Te hago una pregunta que es la pregunta del millón. Me llaman para darme la vacuna. ¿Me vacuno? Sí, por supuesto, sin Ah, bueno, dudarlo. bueno, Sin bueno. dudarlo. Yo Ok. fui la primera que me vacuné en el hospital con la Sputnik, sin ningún problema. O sea, Eh, Según lo que dicen muchos, la Sputnik V sería una de las más confiables y más efectivas al momento. es sumamente confiable, la verdad que sí, y no lo duden. La mejor vacuna es la que primero llega y tenemos que terminar con esto lo antes posible.